¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Bigger Than Jesus, en una edición muy especial porque el Club de Javier está de vuelta. El Club de Javier va nuevamente a hablar sobre lo mejor de las artes escénicas en el mundo. Y en este caso, de Hamlet, de William Shakespeare. Primeramente voy a comenzar con, todo mundo de los que estamos aquí en la mesa pertenecemos al club de los aficionados del teatro, que hemos presentado muchas obras reconocidas de la capital. El ¿no? Club de Javier está ¿Recuerdan? al aire. Sí, se escucha ahí a lo lejos el coro. Sí. El corifeo. Lo pones nervioso, ¿ves? Sí, el Club de Javier. Es que la fama vuelve a uno loco. Pero ¿no? ya no canto, porque luego la gente se ofende cuando canta uno, ¿verdad, Josué? Sí. Bueno, O sea, yo nada más. Josué casi no habla. Pero ¿qué tal canta? ¿Qué tal canta? Perdón, Javi, te quitamos... No hay ningún sí, inconveniente. sí. De todas Por maneras, favor. el Club de Javier es para el diálogo. Está excelente. Bueno, yo nada más quería rememorar las múltiples obras de teatro que hemos montado juntos. Han sido variadas, han sido todo un éxito. Entonces quisiera recordar los papeles, por ejemplo, de Daniel Arellano hablándole al cráneo. Sí, ¿Recuerdas sí, esa sí, fotografía? claro. ¿Recuerdas ese momento? Por En un supuesto, balcón en un del balcón taller de ahí, música. hablándole dos cráneos. Sí. Hablándole Uno a los representaba a Diciendo cerdo o no uno cerdo. Sí, uno representaba a ¿a quiénes eran? Bueno, me dijiste que uno era Ricardo Anaya, ¿no? Uno era Ricardo Anaya y el otro era, creo, Margarita Zavala. Margarita Zavala. Sí, sí. O uno de los chuchos, También. ¿no? ¿Calderón? Calderón pudiera ¿Chucho ser. Calderón? No, Chucho Ortega y el otro, ¿cómo se apellida? Ramírez. No, Jesús Zambrano. Ah, Que fue Zambrano. los del PRD. Que luego, Ok. en otro momento platico algo que hallé sobre ese tema. Guárdalo para la revista, guárdalo para... Sí, para el programa en vivo, Sí, ¿verdad? sí, De acuerdo, sí. sale. Perfecto, pero No, pero cuéntanos ¿qué un poco tal, más. ¿qué tal aquella vez? ¿Qué te invitó a hablarle a un cráneo? Pues fue una obra sobre la escena trágica y yo era Victoriano Huerta hablándole ahí a sus víctimas. A todos los que, pues como simbólicamente esos cráneos representaban todos los que se chingó, ¿no? Y entre otras cosas, entre otras estampas, ¿no? Porque por ahí en esa misma hubo como una especie de ritual, no me acuerdo, era como una especie de ¿cómo se llama esto? Para evocar los muertos. ¿Qué? La de ¿Qué? ¿La Madero, Ouija? la de Madero. Que una sesión Una sesión espiritista. espiritista de Madero, ¿no? Oye, Hubo luego, en eso, luego ¿no? por eso nos hacen los memes de que Sí, el anverso se llama verso. Y ahí el Kanye West, ¿no? Sí. Sí, grandes memes. Sí, grandes memes. Saludos al Chris. No, sí, y a ver qué tal aquella vez que tú y yo nos batimos en duelo de pistolas, Ah, ¿no? claro. Sin sí. albur. Sí, Tú siendo batimos en Pancho un gran Villa duelo. Y él siendo... O sea, imagínense qué surrealista, ¿no? Yo era, Pancho Villa contra Diego. el jefe Diego. El jefe o sea, Diego. Pancho Villa contra el jefe Diego. Sí. Sí. Muy anacrónico, muy surrealista. Y bueno. Oye, sería chido revivir esos momentos, ¿no? A lo mejor hasta hacemos un guión de radio. ¿Por qué para no? hacer esos Sí, momentos, sí, para sí. que la gente sepa de qué estamos hablando. Para que se den una ameno. idea, ¿no? Sí. Era una especie de fiesta entre muertos de la historia. Ajá. ¿Quién estaba en esa fiesta? En esa fiesta llegó Álvaro Carrillo, llegó Pancho Villa, llegó La Malintzin. Malintzin, llegó Antonieta Rivas Mercado. Antonio Torres Mercado, sí. este, Una señora fifí que andaba por ahí una representando señora a la fifí, burguesía. A la burguesía. Sí, oye, Sí, había sí, que revivirlo. Grandes éxitos. Y también obras de Día de Muertos hemos hecho. Oye, Hemos hecho obras de Día de Muertos. que a veces el bendito Facebook me saca ese video cuando hicimos esa representación, Ah, ¿no? sí lo he visto, sí. Sí, que, Sí. Híjole, que no. tú eras el sepulturero, Yo era ¿no? un sepulturero por ahí que ahí de pronto invocaba a los muertos. Y tú querías darle serenata a tu amada, A ¿no? mi amada. Sí. A mi amada, sí. Oye, o cuando hicimos Amores que Matan, Ah, que eso. tú fuiste José Alfredo Jiménez. Sí, sí es cierto. Oye, deberían de darle, ¿cómo se llaman los premios de teatro aquí en México?
Los metro. Los metro. Ujú. Sí, los debían de metro. darte 2 diámetros. No, yo no quiero metro. Sí, pero bueno, grandes momentos. ¿Cuál es tu principal memoria de las obras de teatro, Josué? Así. La sin- principal. La principal. ¿Grata o no grata? A ver, no grata. Pues las de la prepa. Las de la prepa. Sí, No, uno- pero yo te puedo decir que, perdón que te interrumpa, Josué apareció en una obra de teatro cuando tenía 3 años. 3 años. O sea, dentro de una obra ¿En de cuál? teatro. Participó en una obra de teatro. Anita la huerfanita. No, que Anita la huerfanita. Yo era Anita. Yo era Anita. Me veía de espaldas. Desde entonces no paro de cantar. Marcelino Pan y Vino. No. Era Anito, el huerfanito pasas de año. No, en serio. Josué apareció en una obra. Yo era seguidor de Josué en ese tiempo. A los 3 años salió representando a un vendedor de películas piratas. En una ¿En obra de serio? teatro que se llamó En el hueco de la mano. Mira. Sí, ¿verdad, ¿Y Josué? en dónde la Sí. montaron? Eso, pues la dirigió un sujeto con unos niños. Ah, ok. Hicimos una obra de teatro con unos niños en la primaria. Eran mis alumnos y resulta que íbamos de quinto para sexto y los niños dijeron, no queremos vacaciones. Queremos seguir el curso Órale. porque esto está muy chido. Y entonces, una familia nos prestó su casa allí en la colonia Álamos para, pues que hiciéramos teatro. Y en un mes levantamos una obra que se llama En el hueco de la mano. Esos niños jamás habían hecho teatro y Josué era muy chico y me acompañaba en ese tiempo y decidió salir en la obra. Ujú. Sí, fue tu primer papel, ¿no, Josué? Sí. ¿Te acuerdas? Sí, ya después hice puro papel de baño, pero... ¿Papel de estraza? Sí. Puro papel de China conmigo. Ok, y la memoria satisfactoria. Bueno, esa fue la primera, pero no, yo creo que las más horribles fueron en el frufru que te mandaban de la prepa, sí, claro. Ay, qué horribles, pinches obras tan más, Sí. horribles, culerísimas. Al frufru y al teatro de ahí de San Cosme, ¿no? Al de San Cosme, había al uno- Offspring, ¿no? Se llamaba. Creo que sí, el Offspring, sí. ahí atrás de Metro San Cosme. Exacto. Pero ¿cuál habrá sido yo creo que la más... es que yo ahí sí tampoco he de decir que no... soy tanto de ir a teatros, o sea, sí lo mucho teatro, pero casi no lo veo. Yo creo que la primera vez que así me explotó la cabeza fue cuando leí 6 personajes en busca de un autor de Pirandello. Ujú. Yo creo que ese momento cuando la leí me dije, ¿qué pedo con este güey? ¿No? O sea, sí fue así como... Ya para ese momento me acuerdo que era para literatura universal. Ya habíamos leído Edipo, habíamos leído Los empeños de una casa, habíamos leído otra que me encantó, la de Ibsen, la de Casa de muñecas. No, un ¿Hedda enemigo Gabler? del pueblo. Un enemigo del pueblo, que por cierto, léanla, que creo que también quedaría muy bien para esta época. Ahí échenle un ojo a Un enemigo del pueblo. Y después leímos a Pirandello y no, me explotó la cabeza ahí. Y me dije, ¿qué pedo con esto? No. Y yo creo que esa ha sido como de la primera vez que una obra de teatro me explotó la cabeza, ¿no? Después yo creo, bueno, ya aquí hablamos ya del gesticulador, ya Sí. hemos hablado aquí también, bueno, de las otras que obviamente y que creo que Sí, valdría la Esperando pena a Godot. hacerle, Esperando a Hablamos de Godot. Esperando a Godot. Y también próximamente a ver si también, porque otra de las que me explotó la cabeza es Un hogar sólido, de Garro. De acuerdo, sí, Entonces, hablaremos de también, Un hogar sólido. Ese sí. también es otra obra Sí. que Y de me Elena explota la Garro. cabeza. Pero Tendremos que hablar de Elena además, había que decir que Josué tiene también su guión de teatro. Garro. Ajá, Su- sí, de, sí. De su Y autoría. ahorita por modestia no Sí, quiso no lo hablar de mencionó. eso. No lo No. mencionó. ¿Cómo se llama? ¿Wolverine contra quién? Contra las... Contra Evangelion. No, se llama Wolverine contra las vampiresas de la Condesa. Algo así me imaginaba. Ah, sí, Algo sí, así, sí. Sí, Así se Muy llama. bien. Asesorados por Dumbledore. Sí. Bueno, fuera de este paréntesis, si pudieran describir su principal sentimiento después de leer Hamlet, ¿cuál sería? A ver, sin pensarlo, rápido. ¿Qué entiendes porque es un clásico? Sí. Ujú. Shakespeare es más fácil de lo que pensaba. Es más fácil. Sí. A ver, explícate, ¿fácil como de facilote o fácil No, de qué? fácil, pues fácil es que, de pues leer. es que lo leíste en la edición de Lectores Unidos Mexicanos, ¿no?
Sí, o sea, luego yo le tenía miedo a estas obras viejas porque decía, Shakespeare es ser como el Quijote. O sea, lees una página del Quijote y no entiendes ni madres porque está en español antiguo. Y no, la verdad es que hay muchas traducciones de Hamlet y hay algunas que son muy amables. Hay otras que no tanto, pero es mucho más, leerlo es mucho más sencillo de lo que uno piensa, de lo que uno quiere. Deberás de prestarle la edición de Grolier, José. Ay, sí, ahorita hablo de No, sí la vi. La vida de lo fácil. Sí la vi, sí. Sí, no, pero por ejemplo, la verdad es que yo no tenía ni idea de qué pedo, o sea, Shakespeare para mí era algo inaccesible, porque no me llamaba la atención, la verdad, no, como que no tenía ganas, ¿no? Ya me lo resumieron en una casita del horror de los Simpsons. Ándale, sí, exacto. No, y aparte, pero a ver, dices como que no hilaba bien. ¿Por qué se lee fácil y por qué es un clásico? Sí. Tiene 400 años esta Sí, pero es que ahí está todo, o sea, ahí está El Rey León, ahí están muchos episodios de Los Simpson, ahí están muchas películas. La 4T. Ahí está la 4T, perfectamente bien representada. Incluso hace una semana salió una película que se llama El Hombre del Norte, es esa. Ese es Hamlet, ¿no? Incluso más todavía porque supuestamente la del Hombre del Norte está basada en un poema que Shakespeare toma inspiración para escribir Hamlet. Entonces, es como todo se cierra, ¿no? Todo tiene un ciclo. Todo se cierra en Hamlet. Exactamente. Y además, yo no tenía ni idea, porque más bien así de desubicado estaba. Imagínense lo que cuando Javi propuso leer Hamlet hace más de un año, hace año y medio creo, casi 2, no me acuerdo, o sea, creo que antes de la pandemia. Fue antes de la pandemia, ¿verdad? Antes de la pandemia. Sí. Dijo, vamos a leer Hamlet, tal. Yo fui a la librería y compré Macbeth. Entonces me puse a leer Macbeth. Y cuando Javi dijo, ya casi vamos a hablar de Hamlet, dije en mi cabeza, no lo dije en ese momento, ¿no? Pero dije en mi cabeza, puta madre, era Hamlet, no Macbeth. Y entonces, bueno, ya también leí Macbeth, ¿no? ¿Por qué no me lo dijeron? Debió haber parecido como un estúpido. Te echaste un baño de Shakespeare. Sí, exacto. A ver, ¿qué te parece al final? ¿Sí seguirías leyendo más de Shakespeare? Sí, yo creo que sí, definitivamente. De acuerdo. Mi único referente de Shakespeare, así como lo que más tengo presente, es una película de 1992 de Romeo y Julieta. No sé si la conocen, es con Leonardo DiCaprio. Sí. Es una película malísima, que es como Romeo y Julieta imaginados en la frontera de México. Romeo y sus amigos son cholos, o sea, imagínenselo nada más, ¿no? Y ese era mi único referente, así que fue un rato muy agradable leer Hamlet. Bueno, pues ya puedes relacionarlo con muchas otras adaptaciones que también son clásicos del cine, ¿no? Ahí está El Rey León. Yo podría decir incluso que, bueno, es una hipótesis, ¿no? Veremos cómo se desarrolla, pero la primera mitad de Duna es Hamlet, ¿no? Hablando de esto. Oscar, primeras impresiones de Hamlet después de la relectura. Mira, a mí me parece que efectivamente entiendes por qué es un clásico y sobre todo, ¿sabes qué? A mí me da muchos elementos para entender lo que significa las intrigas palaciegas. O sea, ¿qué es una intriga palaciega? Y cómo esto te permite entender que esto es trasladado a cualquier conflicto de tipo político, a cualquier conflicto de tipo personal. Esta idea de la intriga, esta idea de la confusión, me parece que hasta esto lo puedes trasladar como lo hizo Freud a las explicaciones totalmente psicoanalíticas. O sea, si Freud descubrió, o más bien construyó la idea del complejo de Edipo, pues también puede existir un complejo de Hamlet, también puede existir un complejo de Gertrudis, y que es adaptable a la explicación humana. O sea, eso es lo que me parece tan simbólico en la parte de Shakespeare, y bueno, en el caso específico de Hamlet, y que se reproduce también en otros aspectos, la idea del comportamiento humano. O sea, eso es lo que me llama mucho la atención. Yo la primera obra que vi de Shakespeare, que la vi cuando estaba yo en la secundaria, fue ¿cómo se llama esta? La Tempestad, ¿no? La Tempestad, sí. Esa fue la primera obra que vi de Shakespeare, y bueno,
en esa época entendí muy poco. Pero recuerdo muy bien que después eso me permitió entrarle un poco más a la literatura de Shakespeare y entender ese contexto. Además, hay que recordar que yo sé que este programa saldrá en su momento, pero en su contexto estamos cercanos al 23 de abril, ¿no? Ujú. Y que, bueno, es esa idea de el nacimiento de Shakespeare. Ujú. Y que entiendes la importancia que tiene este sujeto desde la literatura. Ahora, y ya con esto cierro mi comentario, la idea de pensar cuánta gente te ha dicho, es que Shakespeare no escribía sus obras, ¿no? Son copias que retomó de otros autores. Eso se lo he escuchado a lo que dicen de Agustín Lara, lo que dijeron también de Chava Flores, lo que dijeron incluso de tantos escritores, ¿no? Que no son originales. La gran pregunta es, ¿por qué no resultan originales? ¿Por qué van a la esencia humana? ¿No? Que yo creo que esa es la enorme virtud que tienen las obras de Shakespeare y en especial Hamlet. Sí, de acuerdo, muy bien. Primeras impresiones después de la lectura y relectura de Sí. Hamlet, Josué, porque entendemos que no te limitaste a una Sí, sola sí, edición. sí, una sola edición, Sabemos una cuáles sola, son sí, tus sí. adicciones. Sí, sí, sí. Cuéntanos un poco. Pues la impresión, había leído otras obras de Shakespeare, pero Hamlet no la había leído. Había leído Otelo, había leído Sueño de una noche de verano, Romeo y Julieta, pero pues por mucho tiempo sí fui como bastante negador de Shakespeare, como en el sentido de llevarle la contra a muchos eruditos, ¿no? O sea, como en este sentido de pues si hay un Lope de Vega, si en la cultura hispanoamericana un Lope de Vega, un Calderón de la Barca, ¿por qué personajes como Borges preferían un Shakespeare por encima de un Calderón, ¿no? Y yo, bueno, pues obviamente ahí pensaba de, bueno, es que Borges pues si era anglófono desde niño, él sí como tenía este acercamiento. Y que bueno, después de leer Hamlet, yo creo que sí se abre todo un abanico de posibilidades. Creo yo que sí es y más ahorita hay unas cuestiones de la escritura que me interesaría remarcar, porque bueno, al final lo que pasa, bueno, es lo que comentaba ahorita Dani, ¿no? Un poco en este sentido de que obviamente es más fácil nosotros leer a Shakespeare porque pues nosotros al no ser angloparlantes pues no nos tenemos que acercar al texto filológico de inglés antiguo, ¿no? Sí. Nosotros ya nos acercamos al texto con traducción y no solamente con traducción, sino que tratan de ser traducciones modernas, que tratan de que sea la lectura más fácil para el lector actual y para la cultura y adecuado a la cultura de un hispanohablante, que pasa lo contrario con el Quijote, ¿no? O sea, con nosotros sí el Quijote sí lo tenemos que leer en español antiguo y nos tenemos que acercar directamente a él y de pronto es como de qué chingados nos quiere decir Cervantes. Sí, más fácil leemos a Shakespeare que al Sí. Quijote por lo Sí, mismo. sí, sí. Ujú. Pero me maravillé de bastantes cosas, ¿no? Creo yo que sí. Yo creo que después de leer Hamlet, yo podría decir sin duda alguna que las dos mayores obras o las que representan mejor lo que comentaba Oscar de la esencia humana son dos obras del barroco del barroco dramático, que es Hamlet y La vida es sueño. Yo creo que esas dos obras resumen de gran forma como los dos con palabra dominguera, los dos epítomes de las obras de teatro barroco. De acuerdo, ya después hablaremos también de La vida de sueño, que es un obrononón, pero a ver, estamos hablando de la tragedia más famosa de Shakespeare, Hamlet. Pero ¿por qué es una tragedia, no? A lo mejor quien nos escucha nunca ha leído Hamlet, ¿no? Pero de repente con los referentes, bueno, sí ubico el Rey León, no, pues sí ubico esto, sí ubico aquello. Pues se dice entre escritores que, bueno, pues Hamlet la hizo muy fácil. Todos se mueren. Sí, Mata a todos. Sí, claro, pero antes de que sigas con la pregunta, Javi, dinos tú cómo llegaste con Hamlet. Bueno, como bien saben, pues tengo una relación con una persona que es dramaturga, que estudió teatro en la UNAM y que
desde que empezábamos a salir ya montaba algunas cosas de Shakespeare. Uno de sus ejercicios de los últimos semestres fue montar una adaptación del Rey Lear de William Shakespeare en un laboratorio. Estos laboratorios tienen como algo particular y muy bello que tiene el Teatro Universitario en México, que es que ofrecen las instalaciones y el montaje para grupos muy grandes. Y en el teatro incipiente de nuestro país no suele ser como muy común que haya montajes con muchos actores. Acá, justamente como es un ejercicio académico, todos tienen que ser evaluados y deben de demostrar una participación en un mismo montaje. Y normalmente ves montajes de 13, de 15 personas. Y es muy extraño ver eso en teatro juvenil en México. Entonces tiene esa una enorme virtud. Cuando montaron esta adaptación del Rey Lear, era bien curioso que tenían una propuesta escénica en la cual rodeaban el escenario con pares de zapatos. Entonces, yo me preguntaba cuando entré, ¿por qué hay tantos pares de zapatos? Y una vez entrado el texto, uno se da cuenta que los personajes se van cambiando. Empieza un actor con uno, después una actriz toma el mismo personaje, después el actor toma otro personaje y así se los van rolando y van cambiando de pares de zapatos. Se van poniendo el mismo par de zapatos y cada par de zapatos era el personaje. Entonces era como una interpretación muy interesante de decir, bueno, es que todos somos el Rey Lear y también todos somos las tres hermanas y todos somos esos personajes porque nos falta sabiduría, ¿no? Llegamos a viejos sin ser sabios, ¿no? Es como de esas líneas más fuertes que tiene el Rey Lear, que para mí es mi tragedia favorita de Shakespeare, ¿no? Ya después hablaremos de las demás, pero bueno. A partir de ahí yo empecé a involucrarme en la lectura de dramaturgia y empecé a leer a Molière, empecé a leer dramaturgia mexicana y de ahí también me aventé Shakespeare. Empecé con Macbeth y ya después leí Romeo y Julieta, leí Hamlet y me seguí, ¿no? ¿Qué tiene de particular Hamlet? Que creo que ordenadamente llega a ser contundente de forma muy rápida. Te presenta una situación intrigante al inicio, ¿no? Un fantasma se aparece a los guardias y como rayos, ¿no? Un fantasma de repente es el rey Hamlet y está esperando cómo comunicarse con su hijo de la traición en el reino de Dinamarca, ¿no? Es que ahí detente, Javi, perdóname, yo sé que tú coordinas esta actividad. No te preocupes, pero dale. Mira, es que... Pero me vale madres, dice. Sí. Pero lo que acabas de decir es fundamental. Sí. Amamos en este programa la interrupción. Sí. El Club de Javier es diálogo, interrupción, es pelea, Diálogos, es conflicto, diálogos interruptus. es tragedia. Sí, oye, es que, a ver, ustedes han hablado con un espíritu así como lo hace el príncipe Hamlet. Yo diario, no sé tú. Yo sí. Yo sí también. O sea, como ustedes saben, yo tengo a un padre muerto. Sí, Ya claro. falleció mi padre. Y recientemente lo visité en la tumba y me senté a platicar con mi padre. Sí. ¿No? O sea, y es tan simbólico esa parte. O sea, porque resulta que estos diálogos se convierten en una idea de que yo no dialogo igual con mi padre muerto que con mi padre vivo. O sea, perdón si suena esto hasta un asunto tautológico, ¿no? Pero la idea de charlar con un espíritu es algo natural a la esencia humana. Sí, y forma parte de la tradición desde hace muchísimos años. El primer registro, porque no sepa, de un fantasma parecido es en Plinio el Joven. Y precisamente es con esta idea. O sea, el espíritu se le aparece a Plinio porque no lo sepultaron bien. Entonces, el espíritu se le aparece a Plinio para decirle, oye, entiérrame bien. O sea, y la gente se espantaba y todo, y de pronto Plinio es el único que se atreve a interrogarlo y decirle, a ver, ¿qué quieres? Le dice, es que mi cuerpo está allá cuando debería estar acá. Y entonces, al día siguiente, Plinio dice, busquen ahí hay un cuerpo mal enterrado. Pero ¿cómo? Ahí ni es donde se entierran los cuerpos, ¿cómo va a estar ahí? No, busquen. Y sacaron unos huesos. Y entonces ya los trasladaron a donde deberían de estar y es, digamos, el primer testimonio textual en el cual se aparece un
un espíritu, y es precisamente para esto también, ¿no? O sea, en este sentido de que el padre de Macbeth se aparece para decir, véngame. O sea, en este aspecto como de termina de darme buena muerte. Ujú. Igual lo que pasa con Plinio, ¿no? Es darme buena sepultura, ¿no? Pero como esta primera escena ataca muchos de los fundamentos de la lógica humana, ¿no? O sea, pensando en el fantasma es como, ok, hay algo después de la muerte, se aparece un Sí, fantasma, claro. ¿no? Es como, toma, primera cosa que ataca el fundamento. ¿Hay algo después de morir? No lo sabemos, no tenemos cómo comprobarlo, un fantasma. Y el fantasma también es como, bueno, hay otras cosas además de los seres, ¿no? Hay otras cosas además de la carne. Pero por eso tanto le interesaba, ya lo decía Josué hace rato, a Borges Shakespeare. Sí. ¿No? Porque es esta idea de identificar lo fantástico también, ¿no? Ya aquí platiqué una vez una anécdota de cómo el 31 de diciembre del año 69, Bioy Cázares y Borges deciden pasar la noche del Año Nuevo traduciendo a Shakespeare, ¿no? O sea, esa reunión ha de haber sido una maravilla. O sea, no sé cuánto hayan traducido, pero la idea es, estos güeyes que tenían todo el conocimiento de la lengua inglesa, trasladarlo al castellano, ¿no? Y todo el conocimiento de la castellana. Exactamente, ¿No? Que, exactamente. Pues, es la gran maravilla. Ujú. Alguna vez ya hablamos aquí de que esa es la esencia de Pedro Páramo, ¿no? Ujú, O sea, sí. es este La diálogo fantasía. con los espíritus Sí. también, ¿no? O sea, cómo dialogan y cómo murmuran los espíritus. Ahora, el otro detalle que con lo que estabas diciendo, Javi, a mí simbólicamente me gusta, ¿qué significa que el rey Hamlet haya muerto por gotas de En el veneno oído. en el oído? Ujú. O sea, no es cualquier cosa. E incluso constantemente en la obra está esta idea del envenenamiento. O sea, Que desaparece. así mueren todos al final. Sí, claro, por eso es una tragedia, Sí. ¿no? Y me recordó, no sé si ustedes leyeron El luto humano de José Revueltas. O sea, El luto humano es una de las obras más cabronas que uno puede leer, porque se mueren todos. O sea, Ujú. todo parte de la muerte de una niña. Y en el velorio se van muriendo todos, ¿no? En la idea totalmente pesimista de Pepe Revueltas, ¿no? Que, por cierto, les propongo que en algún momento hagamos un programa sobre Pepe Revueltas, ¿no? Que ando Nueva clavadísimo. proposición de Pepe Revueltas. No lo voy a confundir Ya ahora. es la novena o la décima. De acuerdo. Oye, dije Pepe Revueltas, no dije Pepe Lepó. Pero No, así como es Daniel, va a escuchar a Silvestre más bien. Silvestre Revueltas va a estar ahí con sus madres Ah, luego Silvestre experimentales. Revueltas, ándale. Pero Silvestre el músico, no vas a agarrar a Sí. Silvestre el gato. No. No, pero ya, adelante, Javi. No, pero justo esto, ¿no? Como a partir de un hecho sobrenatural, pero aunque es sobrenatural, todos podemos sentir miedo o atracción a partir de una escena tan llamativa, ¿no? Ujú. Es como esta cosa de, ok, el fantasma, pero este fantasma es como un llamado a los instintos y a las raíces humanas del temor a la muerte. Ah, es que, perdóname, vas a hablar, Josué, pero ¿tú crees o ustedes creen que en algún momento el hijo de Colosio no le haya aparecido su padre para decirle, venga mi muerte? Ujú. ¿No? Y que por eso ahora lo tienes ahí como alcalde de Monterrey, con la idea de vengar la muerte de su padre. Porque bueno, o sea, sabemos ¿por qué que no? está, ¿No? o sea, ¿Por qué no? sabemos que Es está en que la pasa, cárcel. pasa en la vida. O sea, Pasa en las películas, pasa en las películas, pasa en TNT. Sí. No, es que al final de cuentas yo creo que Hamlet es un arquetipo. Claro. Pasa lo que sucede en Hamlet, sucede en la vida y por eso es tan fácilmente reproducible. A mí me llama mucho la atención que yo imaginaba que el fantasma nada más iba a estar en contacto con Hamlet, pero no, o sea, los guardias lo ven, son los primeros en verlo y son los que le avisan. Por lo tanto, se está estableciendo que ese fantasma no es una metáfora, es real, Ujú. ¿no? Entonces, a partir de ahí es como uno puede tomarlo en consideración como que es esa fantasía, pero aquí la cuestión es que de pronto el fantasma nada más le empieza a hablar a Hamlet. Pero Y- se convierte en un asunto del arquetipo en el estilo junguiano del término, padre. ¿no? Ajá, Sí. porque mira, me recuerdas, por ejemplo, cuando en los años 20 en México, o sea, ¿quién mató a Obregón?
¿no? Ujú. Y de pronto la gente decía, Cállese. cállese, Ajá. Pórtese bien. Sí. Sí. O sea, es esta idea de que, bueno, o sea, se murió y todo mundo sabemos ¿Qué onda? qué onda, ¿no? O sea, quién lo mató. Pero se convierte en un asunto de hablar con ese espíritu, ¿no? Ujú. O sea, esta idea de, por ejemplo, de cuando el mismo Pancho Villa habla con Madero, ¿no? Ujú. Y que tiene esa aparición para decirle, ¿quién te mató, cabrón? O sea, ¿quién fue el que te mató? Todos sabemos que fue Victoriano Huerta, ¿no? Pero tienes ese diálogo con él. Y entonces se convierte en esa idea de la venganza, en esa parte muy humana de la venganza, porque forma parte de la esencia humana, Sí, la venganza, sí. ¿no? Sí, o sea, es lo que sucede, aunque no se pueda consumar, porque de pronto Hamlet entra en esa crisis de que no sabe cómo va a hacer cumplir el deseo de su padre, ¿no? Y está incluso, a mí me parece maravilloso cómo se debate entre el amor que le tiene a esta doncella, ¿cómo se llama? Ofelia. A Ofelia y la idea de que constantemente tiene ese recordatorio de que tengo que vengar a mi padre, tengo que vengar a mi padre, tengo que vengar a mi padre. Y cómo de pronto no tiene ni idea de cómo lo va a hacer, ¿no? Entonces, la forma, o sea, lo que él establece es, primero tengo que estar seguro de que sí es cierto que mi padre fue asesinado, ¿no? Entonces, yo entiendo la obra de teatro que él hace para, digamos, ponerle la trampa al rey, a su tío, es tratar de entrar a su inconsciente. Entonces voy a tratar de entrar a su inconsciente recreando la muerte de mi padre para ver si reacciona. Y si reacciona es que quiere decir que sí hay algo, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo contigo cuando dices que es como una cuestión muy psicoanalítica, en la cuestión de que de pronto Hamlet hace ese recorrido por la psiquis. Y no nada más de él, o sea, también la psiquis de los demás. Entonces es una cosa muy humana, muy que puede pasarle a cualquiera. Sí, y como también este deseo de venganza te va paseando por los límites de la locura. Ah, exactamente. ¿No? Está ahí dibujándose el límite de la cordura y la no cordura con Hamlet en ese divagar y en ese soliloquio tan famoso que tiene también, ¿no? Ahorita que estaban platicando un poquito más de la introducción, yo pensaba, es que qué escena tan fantasiosa. Porque uno puede decir, ok, el fantasma, como quieras, ¿no? Pero que tú tengas la capacidad de entablar un diálogo con tu padre cuando tu padre ya falleció, Exacto. ¿no? Esa es la principal fantasía. Y dices, ay, ¿por qué yo no puedo, no? De repente, ¿por qué no se me aparece, no sé, tal persona y ya me empieza a hablar? Ay, no, fíjate que esto, sí fui yo, fíjate. Yo me comí tu mollete ese día, ¿no? Fíjate que yo te eché la culpa del rollo de papel que se cayó en el water. Sí, fui yo. Yo me ¿no? comí tu gansito. Yo me comí tu gansito congelado del refri, ¿sabes? ¿No? Que te pegaron, ¿no? Y así como... Porque ya no hay fronteras, o sea, ya está muerto. Ajá, ya y ya no... empieza la confesión, Sí. es como, bueno, pues no hay repercusiones de decir la verdad. Pero por eso es tan freudiano, Ujú. porque incluso el diálogo puede darse en sueños. O sea, tú puedes soñar a alguien y dialogar a esa persona muerta en sueños, Sí. ¿no? Y tienes un diálogo real, porque lo que se está sucediendo ahí es un diálogo del inconsciente. No, y creo que lo que me parece más importante es la reformulación que hace Shakespeare de la anagnórisis. O sea, hay que decir que la anagnórisis, por quien no ha leído la poética de Aristóteles, es el momento en el cual se descubre la verdad. O sea, es decir, todo Edipo Rey es... en verdad Edipo mató a su papá y se casó con su mamá y tuvo hijos. O sea, en verdad eso pasó y todo se resuelve cuando sabemos la verdad y bueno, y Edipo se saca los ojos y todo esto. Aquí Shakespeare dice, pero mi obra de teatro no va a tratar sobre la búsqueda de la verdad. Yo te voy a dar la verdad desde un principio y a Claro. ver qué haces con la verdad. Sí, Exacto. ¿No? claro. Entonces, y que aparte de todo, o sea, Hamlet es el único que sabe la verdad, ¿no? Después se la dice a Horacio, después hay como ciertos puntos en los cuales él se hace de aliados y le dice lo que le comentó su padre, pero nada más él sabe. Y que es un asunto bastante interesante porque al tú ver precisamente ese momento de la verdad, te vuelves cómplice de Hamlet, ¿no? Oye, y entras en el mismo proceso agónico de Sí. él, de qué vas a hacer con esa verdad, ¿no? Sí. Pero aparte, esto que acaba de decir Josué me llama mucho la atención, porque Horacio va a representar la parte racional.
O sea, la Ujú. parte de construye la parte racional de esta estructura, ¿no? O sea, cómo cada quien va teniendo un comportamiento de acuerdo a su propia personalidad, ¿no? Me llama mucho la atención el papel de Gertrudis. O sea, a mí Ujú. Gertrudis es un personaje que me interesaría ir más allá y analizarlo psicológicamente, ¿no? Más allá del propio Hamlet, ¿no? Ujú. Porque, a ver, ¿qué pasa con una mujer que de pronto tienes tu esposo, que es el rey, y de pronto se muere y acabas casándote con el hermano, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que se mueve en tu psique interna? Pero aparte de todo, va a morir también por accidente, ¿no? Ujú. O sea, creo que me imagino a Shakespeare hace 400 años, sentado, escribiendo esta obra, y de pronto diciendo, qué cabrón soy, ¿no? Y de pronto tratando de decir, no, esto sí está muy cabrón, y a pesar de eso, lo deja, ¿no? Sí, claro. Sí. Sí. Todos mueren. Sí, Bien fácil, nada, no, pues hay que hacer que todos aparte mueran. es bastante interesante porque obviamente también es toda esta reformulación del teatro barroco en el cual pues obviamente es mandar a la chingada todas las propuestas y tesis aristotélicas y decir no, mi obra no va a ser en un solo espacio, ni va a ser en un solo tiempo, Ujú. ni va a ser una sola acción, va a haber y que creo que también ahí radica lo inteligente de Shakespeare, porque al final, y yo creo que también por eso es la obra de teatro que más dura de Shakespeare, o sea, hay que decir que montada ronda las 4 horas. Ujú. O sea, 5 actos. 5 actos y dicen Sí, que... hechos que- todos. Sí, 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 que sí. Las seguidos- adaptaciones que se ven seguidos, ahora ajá, no incluyen todas todos, las escenas. exactamente. ¿no? Ujú. Y si se monta íntegra y sin interrupciones, ronda las 4 horas Sí, la obra. sí, Entonces sí, sí. es bastante larga. Y lo que... Y que bueno, o sea, también es bastante interesante ver cómo cierra todas las tramas que abre. Es Sí. decir, o sea, toda trama que abre Shakespeare, en el 5º acto la cierra. Sí, todos los personajes concluyen su arco. Y ves cómo cada acción tiene consecuencias. Ujú, Cuando estabas hablando un poquito de la anagnórisis hace rato, ujú. cómo sí, nosotros sabemos la verdad desde el principio y sufrimos lo mismo que Hamlet. Y también por eso empezamos a enojarnos igual que él cuando vemos la actitud del rey Claudio, ¿no? Enfrente diciendo, ay no, que tú eres como un hijo para mí, ¿no? Sí, y sí, sí. y, celebrando las bodas con su madre y no, yo sí me preocupo por ti, Hamlet, por favor, quédate, no te vayas. Ujú. Insiste en apoyar al reino en este momento tan difícil en el que quieren invadirnos, ¿no? Entonces, poco a poco te vas dando tú también cuenta de que, a pesar de que es una ficción, los personajes van teniendo influencia en tu sentimiento, en tu estado emocional. Y eso te invita a un arco sentimental y emocional propio. Yo recuerdo cuando leí por primera vez Hamlet, que estaba en el metro. Terminé de leer Hamlet y yo tenía sed de venganza. Y quería pelearme con alguien. Y de verdad terminé peleado. Tuvimos un taller en el trabajo en el que teníamos que colaborar para llegar a quién sabe qué cosa. No me acuerdo bien, pero era para determinar como es de estos test de químicas laborales, ¿no? De, ay, ¿qué personalidad eres? ¿Eres tímido o eres extrovertido? ¿Eres ta? No, pues yo terminé siendo un extrovertido, vale madres que aplastaba a todo mundo. Pero es que ese día había terminado de leer Hamlet y yo tenía ganas de pelearme con alguien porque estaba súper molesto de rayos, ok, sí, si puedo resumir el libro en una palabra, venganza. Sí, claro. ¿No? Quiero vengarme. Y desde el principio yo quería vengarme de Claudio como Hamlet quería vengarse de Claudio. Y lo logra y se muere Hamlet y digo, híjole, ¿valió la pena la venganza? Sí valió la pena, me volvería a morir igual, ¿no? Sí, es como, sí. ok, por estas cosas también creo que Oye, sigue leyéndose Hamlet. ¿y no soñaste esa noche que te aparecía el príncipe Hamlet y te decía, venga mi muerte? Sí, ahora sé tú. Sí. ¿Sabes a quién? Tú Sí, sabes sí, con sí, quién sabes pelear. con quién. Sí. Entonces, justo por eso quería conocer sus primeras impresiones, porque quería saber cuál era su camino emocional en el momento que estaban leyendo. Bueno, fuera de eso, hablemos un poco más de los personajes. No sé si tienen como algún personaje que digan, no me gustó.
Este personaje pasa sin ton ni son por mi lectura. O que digan, pues no sé, yo lo habría hecho diferente. Tienen como algún personaje que digan, ¿qué onda con Shakespeare? ¿Por qué no le echó más galleta? ¿No? Pensando en ese sentido. A ver, por ejemplo, yo comienzo. Esto es una hipótesis. No podemos mejorar a Shakespeare, pero a mí me parece, si hubiera estado en mis manos, le habría dado un poco de más protagonismo y peso a las acciones de Ofelia, porque influye muchísimo en Hamlet, aunque la muerte de Ofelia es la que termina dando en la torre el arco final, ¿no? Sin embargo, me habría gustado que tuviera Ofelia un poco más de peso antes de la partida de Hamlet en el barco. No sé ustedes. Eso es una primera aproximación. O si quieren, hablen de otros personajes. ¿Qué personajes dicen? Este sí me llamó la atención. Decías de Gertrudis, ¿no? ¿Qué más? ¿No? ¿Qué otros personajes dicen? Qué buen personaje. O este sí me hizo entrar en calor. Este sí me hizo que me dieran calambres, Meteoro, ¿no? Algo así. Yo no tanto un personaje, pero sí un poco la cuestión política. Uh-huh. Como que de pronto se meten mucho en las guerras que están teniendo en otros lados y la guerra que había ganado el padre de Hamlet y eso, pero y le dan mucho peso, ¿no? Y de pronto yo pensé que eso tendría como más repercusión o más o habría algo más dentro, ¿no? Y a lo mejor entiendo por qué las menciona, ¿no? Es para dar también contexto histórico, para ponernos en un punto. Pero sí siento que de pronto es como muy y vamos a invadir tal lado y tal lado se está enfrentando con tal lado y entonces así como que un poco revuelto, ¿no? Yo diría eso nada más. De acuerdo. Léete el Rey Lear. Okay. Te va a dar satisfacción en esa Voy a terminar parte. leyendo el Rey León. Sí, el Rey León. Para que digas, estoy rodeado de tontos. ¿Qué más? Cuéntenme un poquito de los personajes. Yo por ejemplo, los que personalmente siento es que, bueno, mi punto de vista sobre esto es que sí hay obviamente personajes o tramas que no se terminan, pero porque están como subtexto, ¿no? O sea, no son tanto un aspecto primordial para la trama, porque hay que recordar que es teatro, o sea, no es novela en el cual te puedes echar todo un capítulo en descripción y decir esto es lo que está sucediendo, sino que hay subtextos, ¿no? Hay momentos en los cuales hay que recaer, ¿no? O sea, el momento en el cual Ofelia cae en la locura, como que precisamente hay como hacer un análisis y una retrospectiva de por qué cae en la locura, ¿no? O sea, y el texto lo sustenta. Sí, exactamente. ¿No? Hay que también usar un poquito la imaginación, ¿no? Porque hay partes en las que de pronto los personajes hablan para sí mismos cuando están enfrente de otro personaje. Sí. Entonces es así como que, visto en el teatro, sería como que, ¿cómo no lo va a escuchar, no? O sea, porque habla de cosas importantes. Sí, y no solamente eso, también hay que tener en cuenta que muchas acotaciones son implícitas. O sea, esto sigue siendo teatro barroco, en el cual no es del Valle Inclán, en el cual te dice de pronto un ratoncito se asoma y tú en el pinche teatro ni ves ningún pinche ratoncito, ¿no? Sí. Aquí obviamente hay muchas acotaciones implícitas. En lo personal yo diría que sus dos amigos, Krinsberg y Guildenstern, obviamente es parte de esta crítica de Shakespeare a decir de estas amistades por conveniencia, estas amistades que dicen ser tus amigos, pero si el rey les promete algo, pues lo van a hacer y te van a traicionar. Yo entiendo precisamente eso, pero pues me hubiese gustado más desarrollo de sus dos amigos, ¿no? Yo creo. Sí, incluso del viaje, tal vez. Del viaje. De cómo se libra de ellos. ¿Qué tal tú, Oscar? Mira, yo quiero trasladar también dos cosas que me parecen fundamentales. Una, esto que decíamos de la explicación de el conflicto que se genera aquí, trasladarlo a un planteamiento más cercano. Por ejemplo, esta intriga palaciega se estará dando todos los días en Palacio Nacional en la 4T. Sí, ¿no? Sí, pues en el supuesto. Senado con la reforma por energética. Lo menos claro, sí. Últimamente. Claro, o sea, yo me imagino, por ejemplo, qué pasará en esas reuniones de gabinete, ¿no? Cuando está sentado ahí Andrés Manuel en la silla presidencial y están ahí todos los secretarios de Estado, o si es una reunión de gabinete ampliado y que estén los subsecretarios. O sea, ¿qué dicen? O sea, cuando ya saben que viene también la sucesión presidencial. O sea,
¿Cómo se verá ahí simbólicamente esta idea, así en un tratamiento muy shakespeariano, en la idea de habrá un bando de Claudia Chiquitibum y otro de Marcelo Ebrard? ¿Habrá los neutrales? ¿Qué se dirán? ¿Se generarán intrigas internas como lo hace Shakespeare en este manejo? O sea, sí, son esencias humanas. Sí, seguro sí. Es un juego de poder y vamos a ver qué bando prevalece. Ambos personajes que tú describes han tenido pues bastantes participaciones públicas importantes y han salido bien librados de los escándalos. Ahora nos aproximamos al final de sexenio y todavía no hay señales claras o evidentes de favoritismo del presidente por alguno de los dos. Hay algunas pistas, pero que las pistas sean suficientes para dar un veredicto o un peso político suficiente para que un bando tome ventaja, no, eso todavía no, y vamos a descubrirlo muy pronto. Pero por ejemplo, imaginando estas cuestiones de las traiciones, sí me imagino que por situaciones así haya abandonado el gabinete Olga Sánchez Cordero, por ejemplo, ¿no? Que de repente Julio Scherer, ¿no? Los secretarios de Economía, ¿no? Sí, que de repente sí. esos son los más peleados, ¿no? Sí, que sí. pues terminan presentando su renuncia o le rechazan la renuncia 3 veces y ya la cuarta es como, pues ya, ¿qué me queda, no? Vete, ¿no? Pero es que cómo se genera, fíjate qué interesante esto que acabas de decir, porque se generan dos cosas, dos conceptos que trabaja muy bien Shakespeare en esta obra. Uno, la traición, y la otra, la venganza. Sí. O sea, que son dos palabras claves. Hablando de esto, por ejemplo, el caso de Miguel Ángel Mancera. Exacto. ¿No? En la Ciudad de México. De repente él se gana la confianza de todo su partido, qué sé yo, que no sé cuál, gana las elecciones, está como jefe de gobierno y vámonos, ¿no? Cataplas, ¿no? Traiciona al partido, toma sus intereses, se va por economía, lo que quieras. Se pelea con Marcelo y Marcelo va a dar a Francia, ¿no? Sí. Porque ¿qué tal si lo encarcela? Sí, y separación total del movimiento de Andrés Manuel López Obrador y de repente venganza política. Ahorita, ¿dónde está Mancera? Exactamente. ¿No? No, Ahí o sea, tan cabrón el asunto que pareciera ser que cuando viene lo del metro, la caída de el metro, pareciera ser que es el único responsable, ¿no? Uh-huh. O sea, vamos a voltear a mirar a Mancera porque él es el culpable del accidente y se genera la idea de la venganza, ¿no? O sea, porque finalmente, ¿quién era el jefe de gobierno en el momento en que se hizo la línea 12? Marcelo Ebrard, ¿no? Y tiene implicaciones Claudia Chiquitibum también, porque actualmente es la jefa de gobierno, porque es cuando ocurre el accidente. Y sin embargo se genera la intriga, ¿no? Y después viene la parte de la venganza, ¿no? Y la idea esta de la traición. O sea, ¿cómo manejas esta idea de la traición? O sea, parece ser que todo aquel que se opone a la 4T le puedes colgar el epíteto de traidor. Sí, no, es que la política es así. O sea, cuando Cárdenas hace que exilia a Plutarco Elías Calles, ¿no? Y Calles, que ya tenía como su estrategia de poner a presidentes, que eran de su confianza, ¿no? Y de pronto eso no se lo espera. O sea, no se espera que Cárdenas diga, a ver, no, vas a pagar por todas las cabronadas que has hecho, y lo termina exiliando, ¿no? Uh-huh. Y así podemos encontrar muchos ejemplos. Santana, ¿en cuántos bandos no estuvo? Uh-huh. O sea, por una cuestión de conveniencia y traición al mismo tiempo, y cómo termina, ¿no? Incluso en los mismos conservadores, a la hora de que traen a Maximiliano, y Maximiliano resulta que no era lo que ellos esperaban, ¿no? Oye, lo que platica en la novela Enrique Serna de El seductor de la patria, ¿no? Sí. Cuando dice que la esposa de Santana, Dolores Tosta, dice que le arma cuando ya está viejo Santana, cuando ya está bien senil, que ya está muy viejito, que le le organiza y le paga a la gente para que se pare afuera de su ventana para decir, señor Santana, usted fue el mejor presidente y bla bla bla, cuando sabe que se convirtió en el presidente que vendió la mitad del territorio, y entonces si sale a la calle va a ser traidor. O sea, Shakespeare pudo haber escrito todo esto, sí, ¿no? Claro, sí, totalmente. ¿no? Solamente no nació en México. Tuvo la mala suerte de nacer. Hubiera tenido mucho material. Sí, qué pena. Llegó a la mitad de la grandeza que pudo haber alcanzado si nacía en este país lleno de traidores. Oye, la otra cosa que yo quería decir es que
Eso es como hablar de la decena trágica. Todos mueren. Todos Exacto. mueren. Es que Ándale, eso es muy es shakespeariano. Ajá. La decena trágica. Bueno, Además, entonces, a eso me lleva a una pregunta. ¿No les parece que pudiera ser un tango? Es decir, Hamlet pudiera, no sé si exista, ni lo he buscado, pero no pudiera hacerse un tango de esta historia, porque los tangos son así, carajo, Sí, son seguro, tragedias, sí. Ujú. ¿no? O sea, sé que hay una ópera de Hamlet, Sí. ¿no? Y creo que sí trata de representar los 5 actos. Ahorita busco quién porque sí sé que existe una ópera. Y en las óperas también hay tragedias, ¿no? Ujú. Había que preguntarle a Ana Esteves, que ella es especialista Ujú. en óperas, si ha visto a Hamlet representado en ópera. Pero yo no dudo que en ópera también se haga una tragedia máxima, ¿no? Y que esté representada. Y en la actualidad hay se está representando Hamlet. No sé si ya la viste, Javi. No, en el Milán Lucerna. En el Milán. Y no la veré. ¿No? No la veré. ¿Por No qué, me Javi? interesa. No. No me interesa. Y Porque Hamlet ahora es una mujer, ¿no? Ahí en la. sí, en Irene la nueva Azuela versión. está protagonizando Hamlet. Y es atractiva la propuesta, solo por las circunstancias en las que está contemplada, yo no la considero para mí. Si ustedes son aficionados de Shakespeare y dicen, quiero ver Hamlet, y esta es la oportunidad que tienen para verla, véanla, no hay inconveniente, de verdad les invito a verla, pero una obra que ha obtenido el apoyo institucional a través de Fiteatro, que ha recibido millones de pesos gracias a Hacienda, y que a pesar de tener a unos de los elencos mejores pagados del país, todavía tenga no sé, la cara de venderte el boleto a 600 pesos, Ay, cabrón. sí digo, sáquense a la fregada. O sea, entiendo que es muy atractiva la propuesta, que publicitariamente seguro vende, ¿no? Irene Azuela es Hamlet. Esto no es nuevo, ya se había hecho, ¿no? No es nuevo que una mujer interprete a Hamlet. Vamos, Shakespeare se ha montado de múltiples formas. Pero sí era interesante ver en México ese contexto. Sin embargo, creo que aunque quieren venderse como de disruptivos, pues terminan cayendo en las mismas cajas teatrales de México. Un elenco lleno de blancos, ¿no? Que montan, todos están con redes sociales con miles de seguidores. Han tenido como una cuna muy favorecida y con un capital cultural sumamente amplio para llegar a donde están. Entonces, claro que mediática y publicitariamente es un hit, es un ganar, pero no se arriesgan a nada. Y no se arriesgan a nada con el impuesto de los mexicanos. No, sí está muy cabrón. Y con un precio un poco elevado, yo diría, por mí, no. Si es la oportunidad que tienen para ver Hamlet, créanme que va a estar bien, véanla. Porque fíjate que alguien que tú conoces y que es un cabrón crítico del teatro, a mí me dijo que está muy bien, que él la vio. Sí, él me habló de Hamlet, la vio apenas hace 2 semanas y me dijo que sí le latió. Y tú sabes cómo Sí, es este sí, sujeto, ¿no? No es Entonces, fácil complacerlo. No, es que es un gran elenco. O sea, de verdad, por actuaciones, por escenografía, por vestuario, tienen todo. Todos los nombres, todo el tiempo de trabajo, el compromiso, el apoyo empresarial, un gran espacio como es el Teatro Milán, una campaña de difusión enorme que empezó desde hace 2 meses a invitarte por redes sociales y por todos los medios que encontraron para que se llenara el foro. Y sí, se está llenando el foro. Solamente yo expongo algunas de las cosas que digo, bueno, esto se ve todo el tiempo en el teatro en México y ¿por qué voy a apoyar algo que no quiero que se replique? Es solamente por eso, pero de verdad, si tienen las posibilidades para verla y les gusta Shakespeare o dicen, quiero explorar qué es Shakespeare, van a salir muy satisfechos de esa obra. O sea, tú no vas nomás por principios. Pues puede ser, sí, por principios y por pobreza. También. Sí, ¿no? Sí. No, sí, es que es mucha lana. No, 600 varos, pesos. sí, Sí. sí, Creo que ya bajó, porque vi hace poquito que ya quedan como 6, 7 funciones nada más. Sí, quedan pocas, pero hay que ver, o sea, todas se han llenado. Hasta donde sé, todas tienen
agotado. Entonces, y es un teatro que tiene dos precios, tiene 600 y 400 Ajá. dependiendo de la zona. Vamos a ver si pues, de repente, no sé, no les cae tanta gente y necesitan hacer algún descuento, pero es prácticamente imposible. O sea, por la campaña, por el elenco, o sea, vamos, ahí está David Gaitán, ¿no? Y es como, te quedas de, ¿quién no quiere ver actuar a David Gaitán y a Irene Azuela, ¿no? Y es como, híjole, tienen una gran dirección, tuvieron muchos meses para prepararla, es Hamlet, ¿hace cuánto no vemos? Sí. O sea, realmente hay muchos factores que se suman y dices, va a ser una gran puesta. Exactamente, alguien hoy me habló de David Gaitán y me habló maravillas Sí, de este sujeto. David Gaitán escribió el guión de película de policías, ¿no? Y además, ¿sabes de quién es Es nieto? Y yo Guionista, no lo sabía. es dramaturgo de Luisa Josefina De Luisa Hernández, Josefina Hernández. ¿no? La maestra, La del maestra teatro Luisa en Josefina México, Hernández. ¿no? Entonces, capital cultural tiene de sobra. Sí, ¿no? cómo Ese cuate no. ha estado estudiando en el extranjero, ha ido y ha regresado lo que quieras. De él, por ejemplo, puedo decir maravillas de su Enemigo del Pueblo. No sé si ustedes vieron esa apuesta, pero estuvo en el CENAR, estuvo dando vueltas por un montón de lados. Era impresionante cómo te hacía cuestionar tu forma de emitir un juicio contra el poder, con una obra así y dándole, y claro, no es nuevo, ¿no? O sea, darle un botón a la gente para que diga, en este momento yo mataría al protagonista. Claro. Qué gran premisa, ¿no? Sí. Le das a la gente una definitivamente. pistola de burbujas y de repente, mira, cada momento en el que tú dices, yo mataría al protagonista, acciónala, ¿no? Y de repente toda la sala se empieza a llenar de burbujas, ¿no? Pero de repente el protagonista te da en la madre, ¿no? Y es como, me matarías, pero mira, yo pienso esto de ti, que bla, 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 bla. Y dices, ahora me disparo a mí mismo. Qué ¿no? gran propuesta. Es una gran propuesta, no es nueva, pero es una gran propuesta. Y eso lo hizo David Gaitán. No solamente es buen director, es buen escritor, pero tiene una gran maestra. Sí, cómo no. Entonces, o sea, qué bueno que existe. Sí. Juntando todos estos factores, vean Hamlet, si tienen el dinero y quieren verla, ¿no? Sí, Pero digo, sí. pudieron arriesgarse más. Oye, Eso es mi opinión. Ahora, la pregunta es, ¿por qué esta escena del diálogo con la calavera? Con la calavera, ¿por qué es tan ¿Es tan recurrente? ¿A qué se lo atribuyen? Pues no sé. Porque- A ver, tú da una hipótesis. Yo siento que es como esa parte de Don Quijote donde enfrenta a los molinos de viento, ¿no? Es como que se convirtió en un ícono representativo de Don Quijote. Y entonces esta escena también es como un ícono representativo, no por la carga, porque realmente la escena no es tan significativa. Me parece 10 veces más significativo, por ejemplo, el final, o los diálogos que tiene con el padre, o los diálogos que tiene con Ofelia. Pero de pronto este soliloquio es como claro, con esto podemos hacer esta relación de Hamlet y el teatro, ¿no? Por ¿Quién es ejemplo. esa osamenta para ti, Dani? O sea, si le Yo creo pudieras... que es el mismo. ¿El Ajá. mismo? Yo creo que es el mismo, sí. Es mi hipótesis. En una cuestión de que ese es su destino. Al final de cuentas se va a morir. Y yo creo que muy en el interior él sabe que ese es su destino. Porque por eso tiene tanta preocupación de cómo va a llevar a cabo su venganza, ¿no? Porque sabe que de pronto, pues la venganza... No es buena, la mate el mayoría, alma y ¿sabes la lo que iba a decir? Como diría la sabiduría de Don Ramón, De ¿no? Don Ramón. No, pero es que la verdad es que hay muy pocos ejemplos en la historia en la que uno puede decir, este güey se salió con la suya cuando se vengó, ¿no? Y siempre es como cerrar el ciclo. La venganza te va a llevar a morir directamente. A lo mejor no de forma directa, pero sí de pronto pues te quedas con una insatisfacción. Bueno, ya me vengué y ahora qué hago, ¿no? Entonces yo creo que es el mismo, es esa representación de que se está hablando a sí mismo. No, bueno, ahí para mí también sería importante regresar y tener en cuenta de que la propuesta, y que por eso si ustedes ven específicamente retratos barrocos y sobre todo pinturas barrocas, siempre va a haber este cráneo. Y es que ahí el hipotexto directamente es San Ignacio de Loyola, ¿no? O sea, lo que planteaba Ignacio de Loyola, que quien no sepa es quien funda la Compañía de Jesús, que son los jesuitas,
es siempre en tu escritorio ten un cráneo para que no se te olvide que en eso te vas a convertir, ¿no? O sea, siempre, y está en sus sentencias. Las sentencias de San Ignacio de Loyola es una de las más... Es, digamos, de donde surge toda esta tradición del cráneo. Por eso en retratos barrocos siempre va a haber un cráneo, ¿no? Y pues obviamente con esta búsqueda y esta tradición hacia... primero obviamente en el Renacimiento más el carpe diem, el disfrute el día, el aproveche el día, y en el barroco más un tempus fugit, ¿no? El tiempo es efímero, ¿no? Creo que por eso está este punto, ¿no? Porque aparte es un momento, y que vuelvo una vez más a cómo ya estamos en otro tipo de teatro, o sea, ya no es este teatro que respeta las categorías aristotélicas, en el cual yo me estaba cagando de la risa en el diálogo de los dos sepultureros. Yo lo estaba leyendo y me dije, ¿qué pedo con estos güeyes que están diciendo? Claro que hay un subtexto ahí que también por eso no vemos la muerte de Ofelia, porque para Shakespeare sí es suicidio, y por eso no lo vemos en escena. Las demás muertes no son suicidio, y la única muerte que no vemos es Ofelia, porque Shakespeare la considera suicidio, y pues no podemos mostrar eso en teatro, exacto, como alguien todavía se suicida. No. Ajá. Entonces, Y que ese es el subtexto, ¿no? Donde están ahí diciendo, y entonces si se ahogó es suicidio o no es suicidio, buscó matarse o no buscó matarse. Y que de pronto empiezan a sacar los cráneos, y yo conocí este cráneo de quién es, no, pues es de tal, yo lo conocí, me cargó en sus hombros. Obviamente el hipotexto ahí directamente, donde es esta plática con el cráneo, es directamente, insisto, San Ignacio de Loyola con sus sentencias, y decir este aspecto del tempus fugit, ¿no? Y que me parece muy importante porque para mí, más allá, insisto, o sea, para mí Shakespeare y Calderón, por eso mencionaba Hamlet y La vida de sueño, porque al final es una trama transparente, ¿no? Es una trama que te puedo contar sin ningún tipo de inconveniente. ¿Cuál es el trasfondo que hay detrás? Obviamente es esta pregunta sobre muy heideggeriana de por qué el ser y no la nada, ¿no? O sea, al final es por qué existimos, o sea, por qué al final o sea, la pregunta de el famoso soliloquio de Hamlet, ser o no ser es obviamente es este momento en el cual dice, voy a tomar acción o no voy a tomar acción, voy a matar a mi tío o no voy a matar a mi tío. Es el punto en el cual la reflexión lleva a tal punto al Hamlet que dice, yo soy digno de regresar a alguien que existe a la nada. Yo, o sea, tengo ese poder, y si lo tengo, ¿por qué lo tengo? ¿No? Pero es que también te remites a la idea de que, o sea, ándale, sí. O sea, sí. Muy de Heidegger, ¿no? En este planteamiento de que si nos fuéramos al texto original, ¿qué dice? O sea, cuando lo traducimos decimos ser o no ser, pero si te vas al texto original, to be or not to be, ¿no? Y es esta idea, yo coincido con exactamente lo que aprendiendo inglés a conjugar verbos. Dale, y el no verbo lo habíamos entendido. El verbo to be. Sí, to be or not to be. ¿Era was, were or have been? Es que no sé si ustedes vieron la película de Soy Charro de Levita de Tintán. ¿Nunca la vieron? No. ¿Por qué la traigo a colación? Porque en una escena donde, ya saben, de enredos, Tintán hace un desmadre con su carnal Marcelo, y de pronto hay un desmadre ahí en la escena que hacen en un pueblo, y de pronto aparece una calavera y se para Marcelo, toma la calavera y se avienta el diálogo de Hamlet, pero de una manera tan chingona el pinche Marcelo, que voltea a Tintán y le dice, ya fumaste otra vez de esas madres, ya casi, ¿no? Pero véanla, está en YouTube la escena, y yo se las recomiendo porque tú te imaginas a Marcelo siempre siendo cómico y acá que te cae bien. Se avienta una gran representación y se avienta quizá que como minuto y medio del soliloquio, y le crees, ¿no? Incluso los propios seguidores de Tintán han dicho que es una de las escenas más chingonas que hicieron estos dos juntos, ¿no? Me regreso. Coincido con el planteamiento que hace Josué de que es esta idea de la disyuntiva, ¿no? Es esa idea de la disyuntiva. O sea, es la gran pregunta filosófica. Incluso a lo mejor, o sea, no sé si en algún momento Heidegger ha de haber leído esto, supongo que sí,
Pero es esta gran pregunta de ¿por qué el ser y no la nada? Y que vuelve obviamente con esa pregunta, y por eso insisto que para mí es como este vaso comunicante, ¿no? Porque al final, para mí este es el verdadero tema detrás de Hamlet, ¿no? O sea, esta pregunta constante de, o sea, ¿en verdad tengo el poder de llevar a alguien a la nada? ¿Me puedo llevar a mí mismo a la nada? O sea, ¿por qué existimos? O sea, está esta pregunta que es la misma que se hace Segismundo. Pero que O tiene sea, que ver con la duda, ¿no? O sea, sí. tiene que ver con la duda. Porque, a ver, yo me pregunto, obviamente eso no aparece en la versión de Shakespeare, pero si hacemos un planteamiento metatextual, yo diría, ¿Hamlet dudaría de que en realidad su padre le dijo la verdad? O sea, Sí. en algún momento Hamlet dice, chinga, ¿sí será cierto que lo ha de haber matado mi tío? ¿No? Y entonces entras en la duda. Entonces es esta terrible disyuntiva. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos llegado a ese planteamiento de que alguien te dice algo y lo crees y de pronto dices, chinga, ¿será cierto? ¿Era la verdad? Sí, sí, y, sí. y dudas de tus certezas. Exacto. Entonces- y te conviertes en dubitativo. Sí, sí. ¿Y por qué estoy actuando por conclusiones que no estoy seguro de que sean certezas? Exactamente. O más allá, para mí Hamlet ni siquiera actúa por convicciones o conclusiones, sino porque la reflexión dura tanto que se le acabó el tiempo. Ya, Sí. Dale. duda tanto que el tiempo se le acabe y, ay cabrón, tengo que actuar. No es como, no llegué a conclusiones, no llegué a resoluciones, No, y porque sigo no con las quería mismas llegar, dudas. Ajá, ¿no? exactamente. Porque él no quería tomar la Exactamente. decisión de vengar a su padre. Claro. Es como, pues, ¿por qué va a caer este peso en mí? Nada más digo, qué porquería de vida que me tocó, pues, ver cómo a mi madre le vale y se casa con el asesino de mi padre y de repente mi padre ya no está y yo no tengo ningún propósito y me van a querer matar y de repente estoy en el barco que me están exiliando y voy a llegar y me van a matar oye. y me entero. Es como, rayos, ok, pues hay que actuar para sobrevivir. Ahorita que dices esto, me recordó algo que ya no me acordaba. En El Río y la Muerte, no sé si ya la viste, película de Luis Buñuel, es la misma idea. O sea, es un güey que es Joaquín Cordero, que es médico. ¿Ya la viste, Dani? ¿No? Buñuel, El Río y la Muerte del cine mexicano. Joaquín Cordero es un médico y de pronto regresa al pueblo y ahí se entera quiénes mataron a su padre. Y él, siendo todo un médico eminente, va a generar la venganza, ¿no? Pues es la misma idea, ¿no? Sí, Ahorita ahí está me acordé. Bueno, un poco aventurera, ¿no? Un poco La película de aventurera. que es como esta idea de que el papá se muere, la mamá se casa con un tipo, ¿no? Que es amigo de la familia. Y que además de todo, ella entra en unas cuantas crisis y empieza a generar una venganza. O sea, contra el que perpetró todo al final de cuentas, ¿no? Y contra los que le hicieron sufrir. Entonces, ahí está también. Ujú. Es que trata de identificar todas esas ideas de esta dualidad de la traición con la venganza. Y eso es algo común en el ser humano. Incluso ese es el principal punto fuerte de quiebre de Star Wars. La Claro. primera trilogía, de repente dices, es Hamlet y no mató a su padre, es su padre, ¿no? Ajá, Es sí, como sí, sí. rayos, ¿no? Sí. Pero tú piensas, bueno, es Hamlet, ¿no? En la Guerra de las Galaxias, ¿no? Y de repente, No, es mejor que Hamlet, ¿no? no sé. Es como la discusión de verdad hay algo más grande que Jesús. Ya llegaremos a esa discusión, sí, Daniel sí, sí. Arellano. Pero bueno, en este Bigger Than Jesus, ya un poquito para llegar a conclusiones, hablemos de las impresiones generales. ¿Con qué se quedan de Hamlet? Ya hablamos un poquito de el ser o no ser, pero un poquito de nuestros días. ¿Todavía es vigente Hamlet? Sí, definitivo. Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no la tiran a la basura? Bueno, para empezar, porque es una lectura que es muy nutritiva, en el sentido de que a pesar de que ya tiene sus chorrocientos años, sigue siendo muy entretenido, ¿no? En la cuestión de que al final de cuentas es una obra de teatro montada. El objetivo es entretener, ¿no? Es que vayas a ver un espectáculo. Y aún así te genera un montón de cosas, ¿no? Te genera un montón de pensamientos, reflexiones, ideas. Eso en una primera instancia. En segunda, la forma en la que está escrita es una forma muy poética, pero es una poesía muy moderada. Los diálogos, sí, uno puede imaginarse que los puede tener con otra persona, sin caer en esa cuestión rimbombante, ¿no? De vuestra merced, no sé qué, y esto que lo otro, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho a la lectura.
Y leer Hamlet te ayuda a entender muchísimas cuestiones de la naturaleza humana, ¿no? Y de la naturaleza humana, también de la cultura popular, ¿no? De inmediato empiezas a relacionar personajes con lo que ocurre en Hamlet, ¿no? O situaciones. Entonces yo creo que sí es muy vigente. En algún momento se hablaba, por ejemplo, de que algunos críticos gringos decían que Romeo y Julieta ya no debería hacerse en el cine, que ya estaba tan agotada la idea que ya ni siquiera era como ya no generaba ese impacto la idea de que dos familias distintas se tenían que unir, o bueno, tenía ahí una cuestión de romance en dos familias que estaban peleadas, ¿no? Porque sucede todos los días. Entonces decían que ya estaba hasta su madre ya esta idea, pero yo digo que no. Yo digo que como, o sea, Shakespeare no lo inventó, él nada más lo retoma. Y al ser un arquetipo humano, se repite en la cotidianidad y no tiene ningún tipo de desperdicio. Entonces yo digo que la lean. Diría hasta que es una lectura obligada. ¡Wow! Una lectura obligada, Daniel. ¿Qué cosa? Me estás chiveando. Hiciste que me dieran calambres, Meteoro. A ver, Josué. Bueno, yo obviamente sí, yo creo que sí. Un poquito cuéntanos también de tu lío con las palabras y todo eso. Es un poco, o sea, yo también creo que es una lectura obligada. O sea, a mí me sorprende mucho cuando me puse a investigar las traducciones y quién. Nicolás Fernández de Moratín, el neoclásico más neoclásico que pueda haber en la dramaturgia hispánica, tradujo Hamlet. O sea, ¿qué tiene Hamlet? Que el güey que despreciaba a Góngora, el güey que decía ya no representan a Lope de Vega, el güey que decía quemen todas las obras de Tirso de Molina y regresemos, como comenta Luján, regresemos al teatro clásico, representemos el güey que hizo el hijo del güey que escribió el sí de las niñas. Algo ha de tener Hamlet para que ese güey dijera voy a traducir Hamlet. Para que se ponga en escena, ¿no? Hay que decir obviamente que hay un montón de traducciones, diferentes versiones. Yo leí 4 ahí para hacer como... Porque me acerqué a una que es de Jaime Clark, que es la primera que leí. Y es una traducción del siglo XIX que es muy complicada. Es muy complicada. Todas las que leí son en verso, todas las traducciones que leí, obviamente respetando las partes que son, que es en prosa de la misma obra, pero es bastante interesante, ¿no? Yo ahí sí la recomiendo poco porque es árida de acercarse a la lectura. Después, bueno, me acerqué a la de Ángel Luis Pujante, que es, digamos, la que tiene Austral. La primera la leí en Grolier, en la colección de los clásicos, la que hacen varios eruditos de México. O sea, con decirte que la traducción que trae el Rey Lear es la que hizo Benavente, el premio Nobel español, ¿no? O sea, hay una cosa ya muy fuera de nuestro tiempo. Ahorita para que entenderla. mencionaste, pequeño paréntesis, el Rey Lear. También fue hecha una versión por Jesús A. Rodríguez. Ah, mira. Sí. Uh-huh. Pues resultó que hizo su especialidad en teatro dramático inglés y se puso a traducir ella misma a Shakespeare. Hizo su libro de pase de grado con el Rey Lear y le quedó una versión tremenda. Fin de paréntesis. Sí. Bueno, la segunda que me acerqué fue la de Ángel Luis Pujante, que es, digamos, como de las traducciones más canónicas que hay en general. Es como, digamos, de los pocos hispanistas, o bueno, de hispanoparlantes que se ha dedicado únicamente a Shakespeare. O sea, su obra, sus artículos, sus traducciones son únicamente Shakespeare. Y que, bueno, son las traducciones que tiene Austral. Son digamos, las traducciones que tiene. Después, la que me acerqué con más ánimo fue la edición de Cátedra, que ahí tiene varias colaboraciones de traducción.
bueno, ahí no solamente es un traductor detrás, porque bueno, al final quien respalda esta es la Fundación Shakespeare. Entonces la edición está como con ese auspicio, entonces tiene como varias, pues es a varias manos la traducción. Pero lo que más disfruté yo fue que es edición bilingüe, ¿no? Entonces, de pronto decía, ¿cómo suena a veces? O sea, la leí en español y de pronto era cómo suena en inglés. Y me sorprendía la musicalidad que tiene Shakespeare en inglés, ¿no? Es decir, con el primer verso que dije, su madre, por Shakespeare sí aprendería inglés nada más bien, así bien. Porque para decir, y solo tú tienes la llave para abrirla, o sea, en la parte en la cual Ofelia se despide de su hermano, dice, and you yourself have kept your key to it. La musicalidad es espectacular, ¿no? Es increíble la musicalidad que tiene Shakespeare, y también la oportunidad que hay, que bueno, ya obviamente por cuestiones de tiempo ya no vamos a desarrollar más, pero que sí es un tema que me gustaría después discutir contigo, Javi, porque es todo este asunto del metateatro, ¿no? O sea, hay un teatro dentro del teatro, ¿no? Entonces está este aspecto donde inmediatamente yo caí en cuenta, ¿no? Porque estaba viendo al lado de pronto que estaba en verso y de pronto prosa. Y uno dice, caray, ¿por qué? Pues porque después va a representar un teatro en el teatro que sí está en verso, ¿no? Entonces dice Shakespeare, voy a escribir la obra que estás viendo en prosa para que te descoloque un poco y sientas que la obra que voy a hacer dentro de la obra la sientas de verdad, porque la voy a escribir en verso, ¿no? Entonces es un ejercicio bastante interesante, ¿no? Hay que decir que obviamente si leen inglés es una gran edición esta de Cátedra, porque toda su cuerpo crítico es en torno a las diferentes ediciones en inglés de Hamlet. Entonces, que si comparas el folio 1 con el folio 2, que si el Q1 con el Q2 y las diferentes versiones que hay, es bastante recomendable. Si les da bien el inglés, creo yo que es una de las que más recomendaría. Y después de leer varios artículos, varios blogs en torno a cuál sería como la mejor traducción actual que hay de Hamlet, todos decían que era la que hizo Tomás Segovia. La traducción de Tomás Segovia es la que muchos dicen que es, digamos, la más adecuada. Incluso el mismo Juan Villoro dice que es la mejor traducción de Hamlet. Y hay artículos inmensos porque Tomás Segovia tomó una decisión muy interesante en su traducción, que es en el monólogo de Hamlet. Él no traduce, esa es la cuestión, sino él dice, él tradujo como ser o no ser, de eso se trata. Esa es la traducción de Tomás Segovia, y que es bastante interesante. O sea, el mismo Juan Villoro tiene todo un artículo en torno. Incluso tomó la frase para su recopilación de ensayos literarios en anagramas, se llama así, de eso se trata, ¿no? Y que es bastante interesante como que también entrar en ese punto en el cual pues está bastante bien esa traducción, ¿no? Y que insisto que va con este sentido que también subraya un poco de esta pregunta de por qué existimos o no existimos. O sea, ser o no ser, de eso se trata, ¿no? Más que de esa es la cuestión o esa es la pregunta, de eso se trata, ¿no? Entonces, aparte es fácil de encontrar en internet, está en PDF la edición de Tomás Segovia, porque ahorita la última edición es de Penguin Random House, pero anda medio descatalogada. Entonces, de todas formas, lo pueden encontrar directamente ahí en PDF, esta edición de Tomás Segovia. Y si no, la edición de Cátedra, que yo creo que también vale muchísimo la pena. La de Penguin también es bilingüe, pero no viene a contrapágina la traducción. O sea, viene primero la traducción de Segovia y después viene en inglés. Si quieren ver un poquito en inglés, yo les recomendaría más la de Cátedra, porque es más fácil nada más cambiar de edición. Están pegadas las páginas, entonces es más fácil ver ahí la traducción y explica muchas cosas, ¿no? O sea, cómo... O pueden comprarse 2 libros de la otra. Correcto. Y entonces están leyendo uno arriba y otro abajo, ¿no? Sí. O si tienen el PDF, imprimen la de español, imprimen la de inglés. Ajá, y listo, ya la cruzan. Ya ¿no? Incluso las pueden copiar y pegar en Word, sí. línea por línea, y ya las comparan. Verso es mucho por más viable. ¿Por qué no? Por supuesto. ¿No? Sí. Y que bueno, para y la edición de Cátedra también me gustó mucho por todas estas explicaciones, ¿no? Que hace, o sea, como para el inglés de esa época era bastante evidente la locura, o cómo Ofelia se empezaba a la locura, porque lo que hace Shakespeare es combinar canciones tradicionales con canciones cultas.
y entonces de pronto combinaba versos de canciones que no tenían nada que ver y entonces el espectador inglés decía, está empezando a estar loquita. No, entonces es una edición que recomiendo mucho también por ese aspecto y que bueno, ahí también el epílogo precisamente de Juan Villoro en la edición de Penguin Random House vale mucho la pena también. De acuerdo, pues con esto llegamos solamente a la mitad del programa. No, no es cierto. Ya para cerrar, últimas impresiones, Oscar, ¿qué te parece? Todo esto. Mira, muy rápido. Me di a la tarea de buscar desde cuándo se representa a Shakespeare en México. Y el detalle es que gracias a Salvador Novo, o sea, este güey escribió de todo, erudito, él rastrea que la primera vez que se representó a Shakespeare en México fue en 1821. Y curiosamente fue Hamlet, la primera representación que se hizo. ¿Cómo lo retoma Novo? Retoma de un libro que se llama Andanzas de Shakespeare en México. Y lo que hace es recurrir a un periódico que se editaba en 1821 y que se llama Semanario Político. Este semanario, adivinen por quién era dirigido, por el doctor José María Alvis Mora, ¿no? Que es el hombre del pensamiento liberal más importante en el siglo XIX, ¿no? Y entonces ahí aparece una referencia de cómo se representó una obra, cómo se representó Hamlet en México la primera vez en 1821. Con lo que decía Josué, Novo llega a la conclusión de que la versión que se presentó no fue la versión de Leandro Fernández de Moratín, que es la de la traducción de la que habla Josué. Y aparece en el semanario algo que les quiero leer muy rápido, que tiene que ver con cómo a través de un poema del que se burló Novo se burló, o sea, ¿de quién no se burló Novo? O sea, Novo se burló de todo mundo, ¿no? Se los quiero leer muy rápido, cómo aparece en esa gaceta después de que alguien vio la representación, porque no se sabe quién lo escribió, ¿sale? O sea, se sabe que apareció en el semanario, pero no se sabe quién lo escribió. Dice: yo lo vi, puñal sangriento era en su mano y el ardiente joven venganza grita, y retumbó venganza desde el fuerte cimiento del artesón del anchuroso alcázar. La augusta sombra del difunto padre miradas de terror al joven lanza. Hete, le dice, en la orfandad sumido, hete al árbitro de nefanda madre y de adúltera vil. Venga mi muerte, ¿eres hijo de Hamlet? Pues sé fuerte. Sí, yo te vengaré. Será teñido de sangre parricida del pavimento y yo tal vez lo seguiré a la tumba. Mas nada importa, que morir es dulce si las venganzas al morir proceden. Esto es lo que aparece en ese semanario político y es la primera vez que se representa Hamlet en México, 1821, al terminar la Guerra de Independencia. Pues con esta breve cápsula histórica cerramos este programa de Bigger Than Jesus. Este regreso exótico y glorioso del Club de Javier. Muchas gracias a los participantes de esta triunfante secta. Daniel, gracias por haber acudido a la reunión, a las Gracias campanadas. Los dramatis personae. Sí, señor y amo. Al sui generis. Oye, Sí. Josué Yud, gracias por estar aquí. Oye, A ti, así como Javier. en Los Simpson, ¿qué pasaría, así como cuando Los Simpson se preguntan, qué pasaría si Flanders gobernara el mundo? ¿Qué pasaría si Javier gobernara el mundo? ¿Qué pasaría, Javier? ¿Cuál sería tu primera propuesta? Mi primera propuesta para gobernar el mundo. La economía del tiempo. Oye, venganza. No. Venganza. Desaparecer las monedas. Se acaban las monedas y empezamos a hacer la economía a partir de el tiempo laborado. Sí. Escalas O sea, de como en tiempo. la película esta de Justin Timberlake, ¿cómo se llamaba? Pues no me acuerdo, no la he visto, No, pero pues, mira, mi idea es... Es así justamente, que ya no se paga con monedas, sino con un microchip que se implantan en el brazo, que cuenta cuánto tiempo tienes. Trabajar te da tiempo, y Ujú. cuando se te acaba el tiempo te mueres. Pues no lo pensaría así, pero yo pensaría, por ejemplo, que en un año, si tú trabajaste de ese año, no sé, unos 3 meses, unas 5 horas diarias, una cosa así, dependiendo de las horas que tú tengas de trabajo hacia la sociedad, eso te da te habilita a ciertos beneficios, que son, no, pues ya puedo acceder a tal cosa, ya puedo acceder a otras cosas. No dependes de que alguien juzgue que tu trabajo vale más o vale menos. Tu tiempo es el mismo. Entonces
no importa qué trabajo sea. Si hay un beneficio social y ese tiempo tú lo hiciste igual que otros con su otro beneficio social, ganas lo mismo y tienes derecho a lo mismo. Yo pensaría algo así. Entonces, cuidado, no me hagan gobernante, no me hagan gobernante, pero bueno, ya después escribiré mi novela al respecto, mi utopía distopía. Oscar, gracias por estar en este Club de Javier y pues hay que simplemente cerrar con Hamlet. ¿Es bigger than Jesus? Sí. ¿Es bigger than Jesus? Sí, ¿Es bigger than Jesus? Simón. sí. Pues yo lo dudo, la verdad no sé si hay algo más grande que Jesús. Ya llegaremos a ese programa, pero por ahora... Pero cuando decimos Jesús, te refieres a Jesús Malverde. A ese Jesús sí es más grande Órale, Hamlet. órale. Perfecto. Pues despedimos Órale, pues. el programa, gracias y disfruten Hamlet.